a tratar de darlo, esta charla vamos a tratar de darlo de manera así muy rápida, con la intención de que cada uno de nosotros pueda expresar en dos, tres frases cuál es el trabajo que le toca o que siente que le corresponde realizar para su autorrealización. Eh, el enfoque que le querramos dar, el enfoque que le querramos dar, todos estos trabajos va a depender mucho, va a depender mucho de nosotros. Estos cuellos, estos vórtices energéticos, si los queremos llamar así, nos van a llevar al punto de gestionar, trabajar en esta trecena lo siguiente, nuestra autorrealización, plasmar realmente nuestras metas y seguir congruentemente, disciplinadamente, pues este camino, ¿verdad? ¿Por qué? Porque resulta, ¿verdad? Porque resulta que nos ha pasado, y es una nueva forma de estudiar, solamente estudiamos y no practicamos. Y si lo practicamos, es solo para el ámbito profesional, ¿no? Creemos que todo gira, claro, también de que así nos han enseñado, ¿no? De que todo gira en el ámbito profesional, en el ámbito laboral. O sea que todo lo que aprendemos, todo lo que hacemos, gira en el ámbito laboral, ¿no? En el ámbito profesional. Mas, sin embargo, no debe de ser así. Debemos de estar conscientes de que esta gestión que vamos a hacer debe de enfocarse a nuestra autorrealización, a nuestro trabajo armonioso. He aquí, he aquí una de las posibles, si así lo queremos, una de las posibles soluciones que debemos darle a nuestra vida, hermanitas y hermanitos, ¿sí? Porque no podemos seguir estancados en en ese pozo, en ese mundo, en ese mundo en el que nos quieren tener. En qué mundo pudiéramos preguntarnos? En el mundo de la mediocridad, en el mundo del conformismo, en el pensamiento, en el sentimiento. Es que así tiene que ser, ¿no? Yo estoy así porque así tenía que ser. Porque si yo vivo en la escasez, y no, y me refiero a la escasez, a la pobreza universal, a la pobreza integral, a que nos autodeclaramos, no tengo sabiduría, a que nos autodeclaramos, no tengo disciplina, pobrecito de mí, a, a la escasez, a la pobreza de la fuerza de voluntad. Sí me gustaría, pero no puedo, ¿no? Esta trecena nos habla justamente de eso, de que esta trecena elevemos el vuelo como el águila, como ese ave que es capaz de transformarse, ¿sí? Tenemos que vivir, tenemos que vibrar en sintonía de esta trecena. ¿Por qué? Porque somos parte de un mundo en donde nosotros tenemos a nuestro alrededor una ciclicidad, una creación de abundancia, de hermosura, de calidad de vida en el Aquetzamani, de un nivel emocional
energético, espiritual, pero sobre todo algo que muchos hemos perdido, algo que muchos de nosotros hemos olvidado, ¿verdad? Nuestros orígenes. ¿Quiénes somos? ¿Verdad? ¿Cuál es el poder que nosotros tenemos? Hemos olvidado de que somos creadores y también co-creadores, que podemos crear con los demás. Claro, claro, todo eso va a depender también de la decisión que nosotros tomemos, hermanitos. ¿Sí? Para mí es muy especial esta trecena. Iniciamos con el águila y el tonal que está en el número 7, ¿saben quién es? Zipactli, o sea, nosotros, ¿no? El número 7 siempre es decimos, es la bisagra, es el número 7, justamente el número 7 es el que une. Ahí está Itzpapalo, el número 7 como volátil, ¿sí? Entonces, la veintena que vamos a vivir, el inicio de la veintena, al término de la veintena, que es el de Titit, el encogimiento, que su regente es Ilama Tlecutli, el señor anciana, sabia, por eso es anciano, por eso es anciana. Pero que está en el número 7, tenemos a Cepatli, la primera medicina. Entonces, en esta trecena debemos de creérnoslos que somos la primera medicina, el creador y co-creador, creador y co-creador. El proyecto que les traigo en esta trecena es aprender a protegernos físicamente, aprender a mandar medicina y solicitar medicina al universo, a las plantas, a los que nos rodean, a nosotros mismos. ¿Y cómo? Justamente vamos a trabajar, vamos a armonizar dentro de este mundo, dentro de este sendero, en donde nosotros vamos a crear, ¿sí? Nosotros vamos a crear nuestra abundancia, vamos a crear esa primera medicina, vamos a sanarnos. En estos 13 días yo les compartiré 13 videos de cómo vamos a empezar a crear primero nuestra abundancia espiritual, material, energético, emocional, ¿sí? Pero también crear y co-crear esa abundancia, ese senteo para nuestra vida. 13 días de Cuautli. Y en la siguiente trecena estaremos trabajando con la última trecena que es Setochli, en donde nosotros, vamos a tener que ser muy fértiles. En estas dos trecenas vamos a trabajar con la abundancia que tanto nos hace falta. Y tenemos que creérnoslas. Tenemos que empezar a trabajar eso. Trabajar en el juego de
Como es adentro, es afuera. Como es arriba, es abajo. Como es nuestro pensamiento, es nuestro sentimiento. Como es nuestra luz y como es nuestra oscuridad. Y recordar que no estamos solos, que traemos a una gran sabiduría de nuestros ancestros. ¿Y quiénes son? Nuestras vidas pasadas, nuestros abuelos, nuestros papás. Ellos nos enseñaron, vamos a recordar. A lo mejor a mí me enseñaron a vender, me enseñaron a trabajar la tierra, me enseñaron carpintería, me enseñaron un poco de herrería, me enseñaron, tengo que traer eso a esta trecena, ¿sí? El regente de esta trecena es una energía muy hermosa, ¿sí? Es Xochiquetzali. Xochiquetzali, lo más hermoso de la naturaleza, ¿sí? Y se representa por una energía femenina. O sea, es una flor. Nosotros somos esa flor que vamos a dar semillas, que sí o sí, que sí o sí, los, los 20 aquí reunidos tenemos que florecer en esta trecena. No sé cómo le vamos a hacer, pero lo tenemos que lograr. Lo tenemos que lograr. No podemos desde que estar así como que entre sí, tal vez. No, tenemos que decidir si soy o no soy. ¿Sí? Esa es la cuestión. ¿Por qué? Vamos a honrar, realmente vamos a honrar. Vamos a hacer que en esta trecena Xochiquetzali se sienta honrada por nosotros. Ujú. Pero no vamos a honrar a alguien afuera, un dios, una deidad. No, en esta trecena vamos a honrarnos nosotros que somos parte de Xochiquetzali. Sí, vean, su collar trae el collar de Tonatiuh. Y Tonatiuh, recuerden, el Tonatiuh, su espejito de Tonatiuh, es luz y calor. La luz como la sabiduría, como el conocer mi camino, iluminar mi camino. Y calor como el amor, la empatía que yo tengo. Primero conmigo mismo. Debo de aceptarme mis capacidades, mis cualidades. Sí. Y bueno, nos habla de fluir, de hacer un juego, de trabajar en un juego. ¿Sí? En el centro que ustedes ven es un juego de la vida que se llama, tal vez alguno de ustedes sabe jugar este juego, el juego de Patoli. Patoli es un juego de la vida. Se trabaja con los cuatro rumbos. Se trabaja, se trabaja con los cuatro jades. Se trabaja con los cuatro pilares del nahualismo. Ensoñación, palabra florida, geometría sagrada y la medicina. Todo esto nos lleva a crearnos, a creernos este camino. ¿Pero cómo? Haciendo consciente nuestro ego, haciendo consciente nuestro ser interno, ¿sí? Porque si vivimos en esa inseguridad, si vivimos en eso, sí, es que yo no puedo. Buenas Es noches a que, todos. buenas noches, hermanita, bienvenida. Y si vivimos en ese mundo de nuestra conciencia,
de nuestro, de nuestra pobreza primero acá, de nuestra pobreza acá y por último acá. Y si no lo creemos todo eso, el ego, nuestro otro y yo, así lo va a vibrar, ¿sí? También su regente de Xochiquetzali, si ustedes pueden ver, su regente de esta veintena es Ixtlilton. ¿Qué es Ixtlilton? La partícula Ish habla de Ixtli, rostro. Tlil, tlil, como ese carbón que se pega en el comalito, el finito, ¿no? El que tiene el rostro pintado de color oscuro, así como nos lo muestra aquí. Él es que el que estamos viendo aquí, miren hermanitos, es un desdoblamiento de Tezcatlipoca, ¿sí? Mm. Yo, bueno, lo que he alcanzado a comprender, que Tezcatlipoca tiene más de 260 desdoblamientos. Él está presente en todo, ¿sí? Él está ahí para empoderarnos, pero también Él está ahí para desanimarnos, para creernos que somos parte del montón de la gente que vive en nuestro alrededor. Y todo eso debemos de estar trabajando con, trabajando justamente con nuestro yo interno, trabajando con nuestra, como dice la palabra, creatividad, pidiéndole, pidiéndole la tierra que nos sostiene como ese sustento, pidiéndole al agua, el agua, esa agua que nos ayuda a fluir, a, a adaptarnos, a ser disciplinados en lo que queremos, a ese viento invisible pero presente, y al fuego que nos da el poder, nos da la cualidad. Esto no tan solo, no tan solo nuestros abuelos lo sabían, ¿sí? En uno de los hombres más escuchados y renombrados del Japón, del mundo del samurái, ¿no? Estaba, está Miyamoto Musashi, que él escribió el libro de los 5 anillos. Y precisamente los 4 anillos, él se refiere a la tierra, al agua, al aire y al fuego, que aplicados a nuestra vida cotidiana, que aplicados a nuestra vibración, que aplicados a todo lo que nosotros hacemos, podemos crear, ¿verdad? Crear esa vida armoniosa. Y el 5.º anillo, ¿de qué habla? Ahí les encargo. Está en forma digital. Ustedes lo pueden conseguir, pero también lo pueden conseguir el libro. ¿Cómo en ese mundo de esos guerreros habla él de estos anillos y nos habla de estos elementos? ¿Cómo podemos aprender de ellos? ¿Sí? Pueden comprar el libro, pero también el libro físico, pero también lo pueden encontrar en podcast, en YouTube. Ojo, ¿por qué les hablo de esto? Porque tenemos que estudiar y estudiarnos a nosotros, hermanitos, ¿sí? Para ser Xochiquetzali, para honrar a Xochiquetzali, tenemos que saber de nuestras capacidades. Como esa flor está destinado a florecer, nosotros también. Pero tenemos que jugar este juego de la vida, ¿verdad? Como nos lo muestra aquí, miren, Tezcatlipoca, vea, Tezcatlipoca está parado, él no está sentadito, él siempre está en movimiento. Y en la mano derecha, si ustedes pueden ver, lleva un atadito de precisamente de maguey, ¿no?
pero también tiene las hojitas de Malinali. Hacia arriba está mostrando, hacia arriba está mostrando, así como está, ¿verdad? Está mostrando una mano y esa mano es la misma mano derecha, ¿sí? Si se dan cuenta, es la misma mano derecha, ¿sí? Esa mano derecha que nos los enseña y lo está elevando hacia arriba, ¿sí? Justo lo que yo les decía. El Mashochponcayotl es crear esa medicina con disciplina. Miren, por eso aquí está el punzón de maguey y aquí está el atadito de Malinali. Aquí tiene 4 hojitas que son los 4 rumbos, los 4 sustentos, los 4 jades. Y en esta parte, en la manita, si se dan cuenta, aquí tiene 3 colmillitos, 3 colmillitos del huehuescoyotl. ¿Se acuerdan del huehuescoyotl? De la sabiduría. Tienes que crear con sabiduría, dice Tezcatlipoca. ¿Quién es Tezcatlipoca? Es aquel que vive dentro de nosotros. Es aquel que vive dentro de nosotros y en todo ser vivo y en todo lo que vibra en la tierra. Y en la tierra vibra todo, hasta las rocas vibran, se empoderan y crecen. Ahora bien, asimismo, asimismo este amigo nos enseña algo muy importante. Aquí en su tocadito, ¿sí? ¿De quién es ese tocadito que trae con sus plumas y todo? ¿De quién es? ¿Sí los han visto? Ojo, hay que ir estudiando sobre eso también, aprendiéndonos el significado de cada uno de los tocaditos. ¿De quién es? Este, mire. Mm, Xutecutli. de Cutli. Así es, hermanitas, la socamati de Xiutlecutli. Y recuerden que Xiutlecutli nos habla de una centralidad, de estar en el centro, ¿sí? No nos casemos solamente con ese conocimiento. Solamente Xiutlecutli debe de traer ese. No, es que son atuendos, son tocados, son, ¿cómo les puedo yo decir? Son herramientas que puede ponerse Tezcatlipoca, que se lo puede poner Xipetotec, que se lo puede poner Mictlantlecutli, que se lo puede poner Zipactli, Tonacatecutli, Tonacacihuatl, se lo puede poner, sí, inclusive Quetzalcóatl, se lo puede poner ese tocado. Ese tocado que vemos ahí nos habla de una armonía, de un equilibrio. Por lo tanto, nos está diciendo que nuestro ego lo debemos de mantener en ese equilibrio, en esa armonía. No irnos hasta los extremos, no, en esa armonía, ¿sí? Se dan cuenta en su mano derecha y en su mano izquierda tiene estos 3 colmillitos del coyote. Dice, crear sabiduría y abundancia con la mano izquierda, que es lo espiritual, pero también crear la abundancia con la mano derecha, que es lo material. Pero debemos de hacerle entender a ese ego, a ese Tezcatlipoca. Por eso, Xochiquetzali y Tezcatlipoca, veamos, están frente a frente. Y lo que nos muestran en el centro es el juego de la vida. La vida es un juego. Y el que sabe jugar, sabe vivir en armonía. Sabe jugar y sabe encontrar estos puntos en el cual podemos entrar y salir de esas pruebas. ¿A qué me refiero de esas pruebas?
a esa confusión que a veces hemos tenido que vivir y hacer. ¿Cuál? Híjole, es que estoy pasando por una situación muy difícil emocionalmente. Bueno, pero después, ¿qué pasa? El otro mes sigo en ese bache emocional. El otro mes sigo en ese bache emocional. Y el otro mes y el otro mes seguimos en ese mismo bache emocional. No debe ser así. No. Debemos de hablarle a nuestro Tezcatlipoca que todo eso es un proceso y nos debe de enseñar a salir de ese proceso. Uy, es que llevo 5 años todavía con ese problema, ¿no? Energético, me siento muy débil. ¿Y has buscado la solución? No, no, no es que no hay solución. Sí hay solución. Debes de saber jugar la vida. La vida es un juego y debes de considerar todas estas pruebas, ¿no? Como parte de tu crecimiento. Porque ya que lo aceptaste, no, es que de por sí tengo mala suerte y me voy a quedar aquí. Ah, bueno, pues eso es masoquismo, ¿no? No, dice Xochiquetzali, vamos, tú eres una de las energías hermosas. Si se dan cuenta, terminamos con Tezcatlipoca. Tenemos aquí que son 6 colmillitos. Crea, vibra y transforma en equilibrio. Crear es el número 3. Vibrar es el número 6. Y el número 9, transformar nuestra vida. Pero ¿por qué no aparece aquí el número 9 en su atuendo de Tezcatlipoca? Porque dice, cada uno de nosotros debemos de crear eso. Crear, yo les puedo decir, hacemos esto, hacemos lo otro. A alguien de sus familiares, de nuestros familiares nos dice, oye, tú que eres bueno en dibujo, ¿por qué no ofreces eso, ese talento al servicio de los demás para que puedas generar tu sustento? Sí, ¿verdad? Pues sí. Decimos, sácale provecho en lo que eres bueno. ¿Por qué no? Sí, pero ¿cómo le hago? Ah, pues ahí está tu trabajo, está la conciencia, está tu Tezcatlipoca. Vamos a crear. No estés esperando que el Espíritu Santo baje y que te lo resuelva. No, ¿verdad? Dice, si vemos aquí nosotros, en su misma mente tiene dos rectángulos blancos, ¿no? Dividido por unas barritas. Su Ixcuamecat, ¿no? Va a depender de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, cómo los estemos vibrando, porque realmente somos los creadores de esa abundancia. Tan creadores que debemos de creernos que podemos crear lo que querramos hacer. Claro, si así lo decidimos. Tenemos aquí, si se dan cuenta, igual son estas plumitas del águila de volar como águila. Este plumón es la pluma, pero también viene de la abundancia de creatividad del Toshli, ¿sí? Crear. Muy, muy apenas vimos el punto energético, vórtice energético del águila. Asimismo, dentro de su atuendo, en su mano izquierda emana una energía con la creación de Malina, igual con la medicina, ¿sí? Y está en una posición de avanzar cautelosamente Tezcatlipoca. Vea, él no va caminando rígido, sino que va caminando con estrategia suave en el camino de la vida.
muestra sus dientes, porque justamente al mostrar tus dientes tienes que hacerlo con empatía. Sí, pero es que no me gusta el trabajo que estoy haciendo, ¿no? Te dan otro trabajo. Sí, pero este no me gusta. Pero es que es mucha responsabilidad. Encuentras otro trabajo. Sí, pero este tampoco me gusta. No. ¿Estar durmiendo es lo que te gusta? Es esa parte. Podemos platicar con nuestro otro yo, con nuestro Tezcatlipoca, con ese ser que llevamos dentro de nosotros. ¿Sí? Xochiquetzali está con sus cactle, porque es importante. Dentro de este dos tocaditos como cabello tiene de las flores, somos hermosos por dentro y por fuera. En el tonal y el nahual somos hermosos. Pero hay algo interesante que encontramos en su tocadito, en su chimal tonal, y miren, la greca escalonada de color amarillo y de color jade. Dos colores súper importantes. Sabiduría, sabiduría, tu sabiduría. Súmale tu fuerza de voluntad. ¿Qué obtienes? Eso, sustento. Sustento en los diferentes ámbitos de nuestra vida. Sí, en todos. Ahora, tenemos en su cabeza, en su cabecita de la abuelita Xochiquetzali, una mandíbula de coatl. Aquí sí es coatl, vean los colmillitos, es de serpiente. Pero en la punta de este tocadito tiene dos flores, miren. Tenemos que florecer. Igual aquí está el número 6, miren. La creación, ¿sí? Eso que ven ustedes ahí, son estos estos tres dedos, vean. Aire, tierra, nahual y tonal. Estos tres, son estos tres, ¿sí? ¿Por qué les hablo del uso de los dedos? Porque precisamente, como les decía al inicio de la clase del día de hoy, estos 13 días voy a enviarles los 13 videos para empezar a trabajar con la creación de nuestra abundancia en todos los ámbitos. Yo cumpliré con enviarles. Ustedes, ya de nosotros depende si los ponemos en práctica o los obviamos o los dejamos, ¿no? Sí. Cumpliré con mandarles todos estos ejercicios. ¿Para qué? Para que podamos vibrar arriba y abajo con la energía de la Tierra y la energía del universo, para poder pedir, enviar, mandar abundancia a la Tierra y al universo, a nuestra abuelita Tonantzin-Tlali, y pero también con Mixcoatl, a nuestro gran abuelo la serpiente nebulosa, ¿sí? Y pedir en esos espacios, pedir en esos lugares esa abundancia que necesitamos. ¿De acuerdo? Y aquí nos lo dice para mejor comprensión de nosotros. Ay, espérenme tantitito. Para la mejor comprensión de nosotros, tal como pues la escuela nos ha enseñado, ¿no? Hacer la descripción, ¿sí? Es la trecena número 19. Secuaftli nos llama a buscar la visión elevada. ¿Qué es esa visión elevada? Pues esa visión elevada, hermanitos, es aquello en el que nosotros somos buenos, utilizando el poder de nuestra lengua y de nuestra saliva. ¿Sí?
¿Pero qué tiene que ver? Sí, nuestra lengua es una de las armas más poderosas que tenemos nosotros. Sí, es una de las armas que nosotros podemos empoderar, podemos sanar, podemos declarar, podemos pedir ayuda al universo, a la madre tierra, a lo que nos rodea. ¿Sí? La visión espiritual es un momento de visualizar, es un momento de encontrar nuestro verdadero camino. Si lo queremos hacerlo así, en esta trecena. Es un buen momento en esta trecena. ¿Cuál es nuestra visión espiritual? O me la voy a pasar asistiendo a talleres, asistiendo a cursos, a charlas, pero no cambiar. También es nuestra decisión, ¿sí? Adquirir la habilidad de volar sobre los problemas. Lo que les decía hace ratito, hermanitos. Tenemos que adquirir esa habilidad de volar sobre los problemas que los consideramos a veces así, pero a veces son pruebas, pruebas de nuestra tenacidad. Nos ponen pruebas para superarlos y eso nos convierte en humanos más conscientes de nuestra realidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si ustedes se han dado cuenta, todas estas pruebas que venimos viviendo, en el momento en que nosotros empezamos a tomar conciencia y a hacernos responsables de esto que nos toca hacer, nos lleva a otro nivel de conciencia, ¿sí? Dice, planeando y ejecutando con arrojo, con disciplina, con fuerza de voluntad, lo que haga falta para trascenderlos, ¿sí? Tenemos que hacer lo máximo de nosotros. Por eso, en el Círculo de los Abuelos, Tlacatecolotl, que este viernes tuvimos la reunión, justamente nos habla de eso. Ya es una decisión. Sí o sí eres, o dime si no lo eres también. Pero tenemos que hacer la hermandad y unión como debe de ser. Si esperamos, cuando haya buen momento, cuando haya suerte, cuando nuestro sistema de gobierno, nuestro sistema educativo, nuestro sistema político monetario esté mejor, entonces lo hacemos. No, no. Tenemos que empezar con lo que tenemos y salir adelante, ¿sí? Hacer que trascienda esto que nosotros estamos haciendo, que valga la pena nuestro tiempo el día de hoy aquí reunidos. Se nos pide desapego para poder ser libres y volar a donde nuestro anhelo más legítimo nos lleve. Y no les estoy hablando de desapego. Sí, desháganse de todo lo material. No, hay desapegos básicos que debemos de hacer. ¿Cuáles serían, díganme ustedes? Que son básicos, que sí o sí debemos de hacer, deshacernos de esos apegos. ¿A qué? Ujú. Las creencias, maestro. Pues de tus programas de carencia, ¿sí? Exacto. Primero, Emociones, De emociones, sí, acciones, de acciones, de Los, hábitos, los malos hábitos. los de malos vicios hábitos, también, sí, los vicios, por supuesto. ¿Qué más? El miedo, la duda
El Y miedo y la duda, lo De básico, las ¿no? amistades nefastas. Las amistades nefastas, pero por supuesto. Entonces, si se dan cuenta, hay muchos desapegos que debemos de, ¿no? ¿Por De- qué? Sí, hermanito. Demasiani, hermanitos, nada más para acotar que los hábitos son buenos, no son malos hábitos. Los hábitos son buenos. L- lo malo son las costumbres. O sea, una costumbre sí puede ser mala. Los hábitos no, los hábitos son buenos para nosotros y para los demás. Bueno, Plazo Cama. las ocamates no ignitzen. ¿Qué más? ¿Qué más necesitamos de deshacernos? Pero realmente como el águila, ¿eh? Que el águila se dice de lo que nos informan, de lo que tenemos. El águila a los 40 años tiene que quitarse las plumas, las garras, el pico para poder renacer en otro águila. Pero ahora lo hacemos nosotros en 13 días. De todo eso que acaban de decir, que es muchísimo, de todo eso que acaban de decir, de nuestra mentalidad de vivir en la escasez, decimos, es que yo no conozco mucho de eso. Sí, pero si te enfocas, traes una sabiduría muy antiquísima. Sí, yo creo Sí. que es reprogramarnos y Ujú, sobre todo quitar esos programas tan adoctrinadores que nos han impuesto realmente, ¿no? Sobre todo ujú. el clero, que es ahí donde todos topamos ahí, donde nos han agarrado a todos, ¿no? Entonces es reprogramarnos, así como reseteamos nuestro teléfono, pues igual resetear nuestros programas, nuestra mente, e ir quitando todo eso es nocivo para nosotros. ¿Tazo Camate? Sí, hermanitos, la Socamati. Sí nos habla de eso, hermanitos, de esos anhelos más legítimos, ¿no? Que realmente seamos eso, que queremos ser, no lo que quería mi papá que yo fuera, no lo que quiere mi gobierno que yo sea, no lo que quiere, pues, mi pastor o mi sacerdote allá de mi congregación quiere que yo sea, no, lo que yo realmente quiero, anhelo ser yo mismo, ¿verdad? Que claro, como ustedes dicen, va a ser necesario, ¿no? De deshacernos de personas, de pensamientos y todo eso. Pero bueno, ahora dice, en esta trecena es un tiempo bueno para los negocios y todo aquello que genere prosperidad material. Ya cambiamos un poco el chip. Yo sé que nos va a costar, sí, porque toda una vida que hace esto, que debe de ser así, que, bueno, pero todo esto que nosotros vamos a deshacer todo eso, vamos a desapegarnos, pero ¿qué es lo que vamos a empoderar? Todo aquello que nos dé prosperidad, pero no tan solo la prosperidad material, no, la prosperidad y la abundancia en todos los ámbitos de nuestra vida. Cuando estamos en armonía, en abundancia, en prosperidad, en sustento, nuestra vida fluye mejor, ¿sí? Tenemos que ser como el agua, adaptarnos, mas nunca perder nuestra esencia, nuestra libertad. Porque si decimos, bueno, pues como soy, me adapto a lo que siempre ha sido, ¿no? Las leyes dictadas por ciertas personas que me dicen que soy libre, pero sí, pero no eres libre. Nosotros te decimos qué es lo que tienes que hacer, cómo tienes que pensar, cómo tienes que actuar, cómo tienes que sobrevivir. ¿Sí? Ahora, no olvidar disfrutar de la belleza de la vida con mesura y moderación. ¿Eh? Es esa parte.
hay momentos, hay situaciones, hay vivencias, experiencias de la vida que son necesarios vivirlos. ¿A poco es necesario que yo llore, que yo me desespere? Pues sí, si no conoces todas esas emociones, ¿cómo vas a conocer su contraparte? Ah, pero no te quedes ahí. Tú estás en ese juego de la vida. Aprovéchalas, sí, para crecer en todos los ámbitos de tu vida. Esta trecena tiene la orientación de Cihuatlampa, la energía femenina, la energía de Xipetotec, de cambio, de transformación, ¿verdad? Rumbo del oeste. Algunos le dicen que es el rumbo negro, el rumbo rojo. ¿Por qué negro? Porque es esa conciencia, ¿verdad? Su regente, Xochiquetzal o Xochiquetzali, y Xlilton, el del rostro oscuro, un desdoblamiento de Tezcatlipoca. ¿Sí? Como veíamos hace ratito. Pues Xlilton es aquel del rostro oscuro. ¿Nosotros tenemos que ponerle el rostro? Sí, inclusive un nombre. Me acuerdo que los ejercicios del cuarto círculo de los abuelos Huehuetecolor, hicimos un ejercicio. Inclusive, creo que es en el ejercicio con Yeyecatl, que hasta le pusimos nombre, ¿no? Me acuerdo que yo les decía, en mi caso yo le puse Yaor, ¿no? Yaor, es el otro yo mío, que estoy acá apurado, tratando de pintar unos jarritos, y ese amigo me está diciendo, ¿para qué te matas trabajando? ¿Cuánto te pueden pagar por eso? Ah, no lo hagas. Ve a ver, ve a ver una película. Y cuando me acecho en eso, a ver, espérate, espérate. ¿En qué quedamos? ¿En qué? Ah, pues es que vamos a trabajar juntos. Entonces, esto, mucho o poco, yo estoy generando. ¿Para qué? Para que vivamos en esa paz, en la abundancia. Abundancia puede ser 25 pesos a 1 millón, quítale 25 pesos. No, pues sí, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a trabajar. Somos un equipo, ¿no? Justamente es eso, de que podamos, ese es nuestro Ixtlilton, es nuestro otro yo, que le podemos poner el nombre que nosotros querramos, el que nos sabotea, el que nos dice, no pasa nada, hazlo. Todos lo hacen, ¿por qué tú no? No seas un dejado. Ya se normalizó en México la corrupción, no pasa nada, hazlo. ¿Qué será tantitito? ¿No? Justamente es nuestro otro yo, nuestro ego. Por eso nos pone ahí Ixtlilton con el tocado de Xutlecutli. Dice, para lograr este cambio, tienes que vivirte en esa centralidad. Bueno, esta es la trecena. Este es el proyecto que yo les traigo para estos 13 días. Iniciamos mañana, en la mañana, el primer video del primer ejercicio. Quizá algunos ya lo conocen, pero queremos compartirlo con todos. ¿Cuál es ese primero? Limpiar el rostro de nuestro corazón, ¿verdad? Y limpiar el rostro de nuestro corazón implica utilizar ciertos elementos, ciertas esencias para limpiar ese portal, que es el portal que vamos a ver el día de hoy, ¿sí? Del pantli, de la bandera. Pero bueno, para esta trecena no es necesario que me lo contesten ahorita. Terminando la clase, yo les comparto esta presentación. ¿Cuál es el reto que queremos elevar y el proyecto que queremos empoderar?
¿Qué proyecto tenemos de vida? ¿O vamos a ver como, vamos a hacer como el del muertito? Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. ¿No? O vamos a hacer como el del montón que dice, ya es ganancia que estoy vivo, aunque no sea yo feliz, ¿no? O aunque no tenga lo que yo quisiera tener, ya es ganancia. Si mañana como, bueno, no. ¿Qué queremos? En estos 13 días tenemos que evolucionar. Tenemos que analizar qué queremos. ¿Para qué? Para que en la siguiente trecena del conejo, del Toshli, empezamos a fertilizar, ¿no? En los siguientes ámbitos, ¿cómo puedo yo mejorar mi desempeño? Cada uno de nosotros. En lo espiritual, Nahual, ¿cuál sería mi desempeño? ¿Cómo quiero mejorar? Ya sé que estoy aprendiendo, estoy en el camino, pero puedo ser mejor, más y mejor. ¿Cómo? En lo emocional y energético. ¿Cómo elevar esa energía? Es que hoy no tengo ganas de hacer nada. Hoy no. Es una disciplina. O lo haces o lo haces. ¿Somos o no somos? He ahí la cuestión. Porque es muy fácil. Sí, lo hago mañana. Sí, sí, después, después, después. No es obligatorio que ustedes lo hagan. Pero si así lo deciden, pueden comprobar si es funcional o solo aquí su servidor se los está inventando con tal de dar la clase. Pero yo los invitaría a que lo hagamos. En esta parte, lo otro en lo económico como sustento básico, ¿no? En ese ámbito, ¿cómo podemos mejorar en lo económico? Porque hay una forma y debe de haber una forma de mejorar esa parte. A veces es el obstáculo que hemos encontrado para poder lograr lo que queremos. Pero claro, ¿qué es lo que nos detiene? Detectar realmente qué es lo que nos detiene. No romantizarlo. Uy, es que Dios quiere que yo sea pobre. No tiene nada que ver eso. Es que nuestro país está, pero perdón por la expresión, está de la fregada. No se puede hacer nada. No. El que quiere puede. Vamos a buscarle. Tenemos que encontrar esa forma. Estudiar y elaborar. Por ejemplo, en mi caso, les puedo yo hablar en este caso, ¿qué es lo que estoy pretendiendo con esto? En esta trecena. Estudiar y elaborar muebles, por ejemplo, con madera y metal. Ya compramos el manual, donde vienen todos los planos. En esta trecena pretendo conseguir la herramienta y vámonos a la marcha. Vamos a hacerlo, ¿no? Tal vez en el trabajo que tengo no me da mucho sustento, tal vez en este otro trabajo no me da mucho sustento, pues vamos con otro. Pero decir, Dios, no, vamos a trabajar, vamos, esa es mi meta para esta trecena. ¿Cómo le voy a hacer? No sé cómo le voy a hacer, pero lo voy a lograr. Sí sé cómo le voy a hacer. Sí, empezar a buscar la manera de conseguir el sustento. Y ese sustento tiene que llegar porque tiene que llegar. Porque así lo decreto, porque así yo creo hacerlo. Ahora, cada uno de nosotros también puede crearlo, también puede poner su propio proyecto, ¿sí?
Y todo esto, ¿para qué nos va a servir? Créame, cuando estás en armonía entre tu Xochiquetzali, de todo lo hermoso que está a tu alrededor, del sustento que tienes, que aunque tengas unos dos, tres moneditas ahí para poder vivir, no sobrevivir, vivir, porque merecemos vivir, no sobrevivir, ¿no? Y, y tomar esa responsabilidad. Como les decía, no echarle la culpa a nadie, más que nosotros tenemos ese reto. Vivir en armonía con Xochiquetzali y mi Tezcatlipoca y mi Mixcoatl, ¿sí? Todo eso nos debe de llevar a un fin. Les decía yo, si tengo que crear 4, 3, hasta 5 trabajos, lo haré, porque sé que estoy sembrando y también voy a cosechar. Y en ese cosechar y vivir, lo tendré que vivir en congruencia, congruencia en lo que yo digo y lo que hago para trabajar. ¿Sí? Termino, hermanito. Empoderar y seguir paso a paso mis decretos y empoderamiento. Lo que me ha funcionado, yo se los comparto. Si lo quieren poner en práctica, adelante. Y si no, no pasa nada. No pasa nada. Así, sí dice, déjame, yo soy feliz así. Perfecto. Adelante, hermanito, no pasa nada. Trabajar mis 4 jades de la armonía. Tlamatilistli, Ixpetlanilistli, Tlacayopatilistli, Juan Yolchicaualistli. Estos 4. Sabiduría, conexión y entendimiento. Cambio. Todo lo que yo haga me tiene que llevar a un cambio, a una transformación de mi vida, a la transformación de mi entorno, de los que me rodean, de los que dependen de mí y de los que en algún momento pueda yo ayudar. Pero no me puedo quedar yo ahí. De eso se trata esta trecena. Aprender de los abuelos, Atl, Tlali, Yeyecatl, Huantletl. Del abuelo agua, fluir siempre con disciplina, con perseverancia, con transparencia, siendo y portando la vida para los demás. Tlali, dando mi sustento, ¿sí? Dando mi sustento y agradeciendo a todos aquellos y aquellas personas, seres, energías de los cuales obtengo ese sustento. Yeyekat, seré como ese aire fresco que da vida a los demás, no que asfixia, no que contamina. Tletl, es lo que yo estoy tratando de hacer con ustedes. Empoderar. Lo que estoy haciendo es crear esa chispita en su mente, en su corazón, en su ser. Crear esa chispa para que se eleve ese fuego y que nos ayude a transformarnos, a ser nosotros mismos, a hacer que esta hermandad sea una hermandad de sustento espiritual, energético, que haya abundancia en la medicina, pero sobre todo en el amor y en el dinero, que es necesario. Sí, es que eres muy materialista, sí, pero también espiritual. Las dos cosas se confabulan y eso te hacen a vivir en armonía. Y eso te hacen a que puedas decir, lo podré realizar. Porque tengo los medios, porque tengo la energía del dinero, puedo hacer un temazcal y le doy un enfoque
Ese temazcal un enfoque de sanación. Hago mi edificio donde yo pueda recibir a mis hermanitos y pueda yo compartirles lo mucho, lo poco que tengo en abundancia, ¿no? Entonces, todo es necesario, ¿sí? Entonces, ese es el plan para esta trecena, ¿sí? Ahora sí, hermanito José Luis, ¿lo escuchamos? Sí, Tazocamati, Temastiani, hermanitos, pues considerando que el sistema, esta Matrix, está diseñado precisamente para que no crezcamos, ¿no? Para que no logremos nuestros fines que nosotros pensamos, deseamos, ilusionamos. Yo creo que con todo respeto sería más conveniente y considerando también que nuestra voz, que nuestra palabra tiene una vibración muy fuerte, ajá, yo consideraría que en vez de la palabra abundancia, mejor que fuera bonanza, ¿no? Por muchas causas, ¿no? O sea, si yo estoy afónico, A quiere decir sin, y fonía quiere decir voz, pues quiere decir sin voz, ¿no? Abundancia quiere decir sin abundancia. Entonces yo creo que sería más coherente, ajá, usar la palabra bonanza, que es más creativa y tiene mayor sentido en ese aspecto material en el que vamos a desarrollar. Tazo Kamati. Sí, hermanito, la Socamati, gracias. Sí, podemos trabajarlo de esa manera, pero podemos iniciar ya con con un punto de partida. Yo sé que algunos ya están avanzando sobre ello, pero fortalecer en esta trecena. Y ese es el proyecto que yo traigo. El proyecto que yo traigo, terminando estas dos trecenas, como dice el hermanito José Luis, empezar a crear nuestro lenguaje, nuestro idioma, ¿verdad? Pero también, claro, pues no, bueno, no todos, ¿verdad? En mi caso, pues no es mi lengua madre, mi lengua materna es el náhuatl, pero para muchos, pues su lengua materna es este español castellano mexicano. Como dice él, es importante analizar las palabras porque desde el lenguaje, desde la estructura gramatical, está programado, nos tienen programados cómo mantenernos pues en esta ceguera existencial, ¿no? Sí, la palabra tiene poder, pero por supuesto, por eso está la palabra florida de los abuelos, ¿no? Y bueno, en congruencia con lo que acabamos de ver en la trecena, este portal, este vórtice, este cuello, que es la del Pantli, ¿sí? Si se dan cuenta, el pantry es la bandera y se ubica justamente, pues en el ombligo, hermanitos, en el ombligo. Pantry nos recuerda nuestro origen sagrado, ¿no? Desde la gestación en el vientre de nuestra madre. No somos el fruto del pecado original, no, no, de ninguna manera, no, nuestro origen sagrado y nuestros ancestros. ¿De dónde venimos? ¿Cómo hemos venido trabajando nuestra energía? Toda esa sabiduría, experiencia en el tilistli que hemos adquirido en otras vidas. Ahora, toca conectarnos con ellos a través de la ensoñación, en donde nosotros podamos activar, potencializar todas esa gran gama de habilidades, de poderes, si queremos verlo así, ¿no? Nuestro linaje, o sea, de dónde venimos?
¿Por qué estamos aquí? Que nos enraiza para no desfallecer en nuestro camino. Sí, como la frase que yo les decía, si avanzo, sígueme. O sea, si crees que soy buen ejemplo para ti, que yo pueda darte eso que tú buscas, adelante, sígueme. Yo te puedo ayudar en lo que yo pueda desde mis posibilidades. Ahí está, te lo demuestro, te lo intento demostrar a mi manera. ¿Cómo? Todos los días ahí molestándote, quizá ya te mandé el mensaje. Esta palabra esto y hay que hacer esto, el decreto hay que hacer de esta manera. En algunas trecenas que ahí te va un cuentito, te va una frase, te va una plegaria. ¿Para qué? ¿Sí? En algún momento yo me sentaba con mi Tezcatlipoca, digo, me dice, ¿en verdad vale la pena esto que estás haciendo? ¿Estás, estás moviendo conciencias? ¿O solamente es una rutina? ¿No? ¿En realidad estás haciendo la diferencia? ¿O solo eres del montón de aquellos que dan clases, talleres, en línea y ya? ¿En verdad te estás cambiando mentes, corazones, caminos? ¿Estás conectando realmente con la vida de ellos y tu vida? ¿O solamente eres uno más que se cree intelectualoide, que que está enseñando, ¿no? Esas preguntas, pues me hacía, ¿no? Una mañana, platicando con Tezcatlipoca, con mi Yao. ¿Cómo estás? O sea, vale la pena que tú te levantes temprano y te pongas a escribir esto, después de escribir esas frases o lo que tú compartes o grabas audio, te pongas ahí a ver tu material, qué material tienes para llevarle a tus niños allá donde trabajas. ¿Vale la pena? ¿Será necesario? Pero al hacer un análisis de los pocos, de los muchos que me dicen, oiga, me sirvió mucho su frase. ¿Ah? Bueno, tres, cuatro, cinco. Bueno, y vamos. Pero siempre ahí está Tezcatlipoca. ¿Y los demás qué? Que te dejaron en visto. Pero bueno, entonces es esa parte, ¿no? Como nos dice que Ixtlilton, en el equilibrio, en el mantenernos en ese equilibrio, en creer que sí es posible. ¿Mm? Solo debemos de buscar nuestro poder y sabiduría de nuestros ancestros, sí, pero no tan solo eso, pero creer es poder, lo que les acabo de decir. Creo yo que los pocos o los muchos que nos conectamos en esta plataforma, que estamos creyendo, estamos seguros de que sí es posible construir y reconstruir un nuevo ser humano, una nueva humanidad, retomando de los rescoldos de lo que nos han dejado los abuelos y que aún sigue vivo. Sí, por ejemplo, el Tonalpohualli. Es una forma de ver la vida, una forma de que decir todo está en movimiento todos, y no todos los días son lo mismo, no. Cada día tiene su propia esencia, su propia vibración. Pero para ello también es necesario
recordando este portal, este Pantli, debemos preguntarnos, ¿qué semillas estamos sembrando para crear abundancia en nuestra vida? ¿Sí? Y y las semillas son también, aquí sembramos, aquí sembramos, aquí sembramos en nuestra percepción y en nuestro entorno. ¿Cómo sembramos? ¿Sí? Esas semillas de abundancia, esas semillas de todo lo que queremos ser y hacer. Sabemos que cada uno de nosotros tenemos anhelos que lograr, flechas, objetivos, a dónde queremos llegar, muy personales, pero también de comunidad, apoyándonos, ¿verdad? Apoyándonos a seguir adelante, aún, aunque veamos que no hay otra salida, sí hay salida, ¿sí? Sí hay oportunidades que podemos crear. Dice, limpia tu yolisco. Eso ya lo hemos practicado, ¿verdad? ¿Qué decimos? Con estos dos dedos, este es nuestro pecho, que empieza desde acá, desde, desde donde está nuestro huesito de las costillitas, ¿sí? Acá está lo blandito. Bajamos, abrimos y al ombliguito. 7 veces. Después de esos 7 veces, vamos a sacar un hilo, ¿verdad? Limpiarle las emociones, limpiar esas experiencias negativas y se armoniza, ¿sí? El rostro de tu corazón con esencia de epazote, metemos el epazote dentro de un frasquito de mezcal o aguardiente, ¿verdad? Por 13 días en un lugar oscuro para que pueda hacer la gestación de la medicina. Después lo mezclamos con sal de grano, con canela molida y mezcla nuevamente, ¿no? Y eso lo vamos a utilizar para limpiar el rostro de nuestro corazón, ¿sí? Nuestro yolisco. Ir sanando todo esto, ¿sí? Que claro, sí, ¿cómo lo debo de hacer? Bueno, eso les voy a compartir en los videos que vamos a tener en nuestra pequeña biblioteca, ¿verdad? De cada uno de nosotros. Claro, si está pues de su interés, que digan, bueno, pues me interesa, los voy a guardar estos videos, los voy a descargar ahí del WhatsApp y los voy a tener ahí en algún momento o igual los voy a seguir trabajando. Esa es mi intención. Pasa que a veces aquí la computadora se satura también de tanta información y pues a veces tenemos que eliminar información, ¿no? Pero ustedes lo pueden tener. Asimismo lo vamos a subir en el YouTube, ¿verdad? En el canal de YouTube y que nos traen con esa amenaza de que ya lo van a cerrar, pero bueno, este, ya en este nuevo, dentro de 26 días, vamos a tratar ya de programar con la otra computadora de escritorio, ¿verdad? El otro canal donde vamos a empezar a subir todos estas clases para que ahí los podamos visualizar como un nuevo canal. Tiene algunos detallitos que arreglar, ¿vale? Entonces, de esa manera, vamos a tenerlo como una biblioteca, ¿sí? Que si ustedes gustan pueden visitar, pueden encontrar de todos los cursos que hemos estado impartiendo, ¿verdad? Algunos son de su interés, algunos no, pues ahí están, ¿no? Es un canal libre donde pueden acceder. Bueno, entonces ese es el ejercicio que nos toca hacer, ¿sí? Para este
este portal energético. Tenemos también un ejercicio que está en congruencia con la trecena. Escribir, ves, hoja, no hija, hoja. Escribir en una hoja, sería una hoja blanca, sí, una hoja blanca. Nuestras habilidades, o sea, lo en qué somos buenos. Y nuestro principal, crea actividad, ¿no? ¿Cuál es esa habilidad que tenemos de crear? Algunos son buenos para la música, para el arte, ¿verdad? Para autorrealizarme. Yo ya les decía mi proyecto que para esta trecena, mínimo debo tener ya un material listo como para empezar a trabajar. Algunas cosas ya los tengo, porque precisamente traigo ese proyectito ya un buen ratito y creo yo que ya es necesario poner en práctica, crear para mí mi abundancia económica, en lo material, pero también pues ocuparme, ¿no? Ocupar mi tiempo en algo valioso para que en algún momento pues digan, no, no, nada más hablas, solo dices y a la mera hora tú tampoco haces nada, porque eso suele suceder, ¿no? Pues vamos creando, ¿no? Entonces, nos dice, en la siguiente trecena, o sea que empieza hoy en la noche, debemos focalizar nuestras habilidades y nuestro potencial que nos darán sustento en todos los ámbitos en nuestra autorrealización, ¿no? Yo siento que yo teniendo eso, pues me pongo a crear, voy viendo este catálogo de planos, cómo elaborar esto, y pues eso me va a llevar a una nueva experiencia, yo lo sé muy bien, voy a tener quizá momentos muy, muy gratos de satisfacción, pero también yo sé que van a haber momentos de decepción, ¿no? Pero bueno, es parte de ese crecimiento. ¿En qué soy bueno trabajando y creando abundancia? ¿En qué soy bueno? En eso me voy a enfocar. En ese lo voy a trabajar. ¿Sí? ¿Por qué? Es por ello que yo les decía, para el año uno conejo, no vamos a trabajar con dos o con tres cursos, ¿no? Con un curso. Y lo vamos a hacer cada veintena, un curso, un solo curso, ¿sí? Por 20 días un solo curso. ¿Y cómo podemos nosotros hacer el compromiso? Bueno, vamos buscando una estrategia donde cada uno de nosotros pueda dar ese compromiso, pueda comprometerse en realizar ese trabajo. Y vamos a seguir caminando sobre estas trecenas, sobre las veintenas, ¿no? Como la trecena de ahorita. Después de eso vamos a iniciar, después de esa cuenta que vamos a cerrar, viene la trecena de Ceci Pacle, ¿no? De ahí viene. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Nosotros, de manera personal, con todos ustedes, el libro de los 260 palabras nahuálicas, ¿no? El libro. Vamos a revisarlo, vamos a ajustarlo. El hecho que nosotros tengamos todo ese trabajo. Ese va a ser nuestra creación. Y en esos 260 tonalty lo vamos a gestionar. Terminando los otros 260 tonalty, ya tenemos nuestro libro impreso. Debe de estar, ese va a ser el producto de los 260. Vamos a gestionar este bebé que va a ser el libro para que llegue a más personas. ¿Y cómo lo vamos a editar? Bueno, por eso también es mi proyecto, para que de ahí pueda yo obtener el recurso económico y de editar el libro, ¿no? Es parte del camino, ¿sí?
Ahora, dice, ¿qué es lo que necesito para alcanzar mi autorrealización? Cada uno de nosotros sabemos qué es lo que queremos, ¿no? Yo no les puedo decir, también hagan lo que yo voy a hacer. No, pues no, ustedes tienen otros intereses. O también pueden decir, no, pues yo no lo quiero hacer, así soy feliz. También, adelante, ¿verdad? ¿Cómo puedo mejorar mi desempeño y crear abundancia a través de ello? O sea, de esto que yo voy a poner en práctica, ¿cómo lo puedo yo mejorar a través de todo esto? ¿Estoy en el camino correcto de mi vida? ¿Y a quienes necesito, verdad? Es esa parte que nosotros debemos de preguntarnos. ¿Estoy en el camino correcto? ¿O estoy viviendo la vida que yo quiero? ¿O porque me dijeron que así debe de ser? Sin echarle la culpa a los papás, a las circunstancias, al sistema de gobierno, a la religión. No, no, no. Somos responsables de nuestro camino. ¿Sí? No, es que así lo quiso Dios. No, así tú lo quieres. ¿Ah? O es que mi pastor dice que así debe de ser, o el sacerdote de mi parroquia. No, tenemos esa libertad de elegir, por lo menos en nosotros. En otras cosas quizá no. Viene. ¿Y a quiénes necesito o qué es lo que necesito para honrar a mis ancestros? ¿Qué es lo que yo necesito para honrar a mis ancestros? ¿Honraré a mis ancestros? ¿Honraré a mis abuelos? Cuando y si yo les digo, ¿saben qué, hermanitos? Este proyecto que yo inicié de compartir la sabiduría de los abuelos, lo dejo aquí. No funciona. Ya no lo quiero hacer. ¿Estoy honrando a los abuelos que me tuvieron confianza de compartir esta sabiduría? Claro que no. Estoy defraudando la confianza que ellos depositaron en su servidor y que pues tuvimos que batallar para que ellos pues, nos dieran ese permiso de compartir lo que ellos estudian, lo que estudiamos en esos círculos. Y lo último para trabajar con nuestro pantli, con nuestro trabajo de nuestros ancestros, para poder hacer que se sientan orgullosos de nosotros. ¿Vivo o sobrevivo en esta vida? ¿Sí? Porque es una decisión. Y no hablo mucho y no me enfoco solo a lo material, ¿no? Sino que en todos los ámbitos de la vida. Por ejemplo, una persona que es indigente, que no tiene hogar, es feliz así. Vivir en esa libertad sin estarse preocupando, híjole, ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a gastar? ¿Qué voy a enseñar? Es feliz. Y vive plenamente. Para él esa vida es una vida plena. Sí. Lo que no es una vida plena, así lo considero yo, vivir una vida que me dijeron que así debe de ser, pero no me da satisfacción. No me siento autorrealizado, no me siento como ese Aquetzamani, como esa agua inamovible, que a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que haya, pueda yo estar tranquilo y decir, vamos avanzando. ¿Sí? Bueno, de esto nos habla el portal, de esto nos habla este camino. ¿Sí? Ahora bien, esa es mi propuesta. Yo sé que
estos portales, estos vórtices, tienen varios aristas, ¿sí? Nos trae mucha información, pero yo quise enfocarlo, quise encaminarlos a la trecena que vamos a vivir estos 13 días. Honrar a nuestros ancestros, que representa nuestro linaje que está en el ombligo. ¿Por qué el ombligo? Porque es a través del cordón umbilical que nos alimentamos de nuestra mamá. Y nuestra mamá se alimentó de su mamá. Y su mamá de nuestra mamá se alimentó de su mamá. Igual nuestros papás, ¿no? Entonces, a través de ese cordón umbilical es como venimos perpetuando nuestro origen, nuestro linaje, nuestros abuelos. Por eso quise hacerlo de esa manera, porque sí o sí tenemos que trabajar. Ahora, si lo queremos compartir como algo académico, también se puede, sí, pero la enseñanza debe de ser para la vida plena. Sí, abuelita Gris, la escuchamos. Plazo Kamati, Nernitzin Sebastiani, Ujú. Tlapoyahualti, Noitniwan. Ah, Es un gusto volver a retomar las clases después de tiempo y me encuentro ahora con esta reflexión acerca de este importante cuello. Este, una idea que viene a mi mente en este momento y engloba todo lo que traigo caminando y practicando, porque un camino sin práctica resulta inútil. Entonces, para concientizar este camino, necesitamos irlo practicando en muchos aspectos y nunca se acaba, nunca terminamos. Sin embargo, estamos en pie de lucha y estamos en esa, no lo quisiera externar como una batalla, pero sí estamos en ese aprendizaje. Aprendizaje, esa es la palabra correcta. Em, la idea que me sugiere y engloba toda esta disertación que usted hace y nos comparte, Temastiani, es la de honrar a nuestros ancestros, sí, por medio de ese pantli que está señalado como cuello en nuestros puntos energéticos. Ese pantli me remonta a cuando en el pantli de cada calpuli, de cada calmecac, se expresaba quién era, de dónde venía, qué hacía, a qué se dedicaba. O sea, todo este bagaje que acompaña al quién eres tú, de dónde vienes, e inclusive hacia dónde vas. Entonces, me da muchísimo gusto tocar este tema y como comentario, agregar que una de las propuestas para el Calpulli Huitzilanejecat precisamente fue el de elaborar cada quien un dibujo de su pantli y realizarlo en un pantli, en un lienzo, ya sea bordado, pintado, como quieran trabajarlo. Es una sugerencia porque esto es como con cada clase que nos acerca al conocimiento de nuestros ancestros, eh, a este conocimiento vivo, porque no se acaba, no se extingue. Continuamos disfrutándolo vivo, así, en vida. Y entonces, pues recordar quiénes somos y de dónde venimos y hacia dónde vamos. Tlazohcamati nocnitzin, Tlazohcamati nocniuan. Es cuanto, Tlazocamati. Temastiani. Tlazocamati, muchísimas gracias, hermanita, por su Neltilistli y por la reflexión que nos toca hacer, ¿no? Hacer justamente
valorar, ¿no? Como nos dice Olin, no tan solo estar en acción, sino que de todo ese mundo de acciones que hacemos, ¿cuáles son los resultados que estamos obteniendo? Pues en este camino, ¿no? Ahora bien, pues nos toca también escribir ahora, ¿qué queremos hacer? Hagamos una sola cosa, ¿no? Una sola, un solo proyecto. Ya lo logramos, vamos con otro, y ahí vamos con otro, ¿no? Porque podemos tener un mundo de proyectos, y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro, pero a veces nos gana eso, ¿no? Nos gana la emoción, no nos alcanza el tiempo, ¿sí? O lo hacemos ya porque lo tengo que hacer, y ya no lo disfrutas, ¿sí? ¿Sí, hermanitos? De mi parte, sería todo. Empecemos con esta gestión, con este trabajo. ¿Qué les parece? ¿Verdad? Tenemos que intentarlo. Igual y lo realizamos. Va a depender de cada uno de nosotros, de que podamos lograrlo, ¿verdad? No lo tomen como, quizá como, decía mi papá, no lo tomes como un regaño, mucho menos, no, 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 sino como una sugerencia, como una petición de cómo vivir esta vida de la trecena, realmente vivirlo, realmente traer esa trecena a nuestra vida, a nuestra vibración, que sí lo podemos leer como algo académico, sí, pero pues solamente queda, oh, es muy sabio leyendo a Mosting, sí, pero todo lo que sabe, ¿lo practica? No, pues no. Ah, debe de haber un vínculo. Sabiduría práctica, para que podamos realmente autorrealizar. Hermanitos, de mi parte sería todo. Timoitasquen Mosla. Mañana nos vemos en la madrugada para nuestra práctica nahuálica. Ya tienen la presentación y todo eso para que podamos trabajar. ¿Sí? Perdón, Temasiani, ¿a qué hora va a ser la práctica? Porque como entré un poquito tarde.